Gracia y paz, amados santos. Este es el audio número 35 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Algunos estudiosos de las Escrituras han dividido la Biblia en 7 dispensaciones. La primera, la dispensación de la inocencia. Después la de la conciencia, la del gobierno humano, la de la promesa, la de la ley, la gracia y la del reino, como la séptima. Las 3 primeras dispensaciones, o sea, la de la inocencia, la conciencia y el gobierno humano, son catalogadas de acuerdo al principio del gobierno. En la dispensación de la inocencia vemos el principio del gobierno de Dios. En la dispensación de la conciencia vemos el principio del gobierno propio. Y en la dispensación del gobierno humano vemos el principio del gobierno del hombre. De los 3 tipos de gobierno, el que se encuentra bajo el gobierno del yo es el que se relaciona con el gobierno, la dispensación de la conciencia o el principio del gobierno propio. Antes de la caída no existía ninguna barrera de pecado entre Dios y el hombre. Esta era la llamada dispensación de la inocencia, cuando el hombre era regido directamente por Dios. Él vivía delante de Dios y era responsable ante Dios. Desafortunadamente el hombre falló bajo el gobierno de Dios y vino a ser pecaminoso por dentro y por fuera. Así que el Dios santo y justo tuvo que dejar al hombre. Por consiguiente, desde el tiempo de la expulsión de Adán del huerto de Edén hasta cuando Noé salió del arca, Dios estableció la conciencia dentro del hombre para que le representara a él o le representara en su gobierno sobre el hombre. Esta es la llamada dispensación de la conciencia. En este periodo el hombre era regido por su propia conciencia y era responsable ante su propia conciencia. Desafortunadamente, de nuevo, bajo este autogobierno, el hombre falló otra vez. Él ignoró la reprensión y el control de la conciencia, lo cual resultó en asesinato y fornicación, lo cual continuó hacia la absoluta corrupción y plenitud de iniquidad. Dios juzgó esta dispensación con el diluvio. Después del diluvio, Dios dijo a Noé: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Génesis 9:6. Como el hombre no estaba sujeto al gobierno de Dios, ni era tampoco obediente a su autogobierno, Dios autorizó al hombre para que le representara en cuanto a regir sobre el hombre. Por tanto, no mucho tiempo después de que comenzaron a formarse las naciones, apareció entre las razas humanas el gobierno de las autoridades políticas, el poder de la sociedad y el control en la familia. Por ejemplo, en una nación están el presidente y los funcionarios. En una determinada fábrica tal vez hay supervisores, hay otros supervisores a otro nivel. Y en una familia vemos están los padres, los hermanos mayores, etc. Estas son las autoridades puestas por Dios para sus representantes en el gobierno del hombre. Por eso leemos en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores. Esta es la dispensación del gobierno humano, en la cual el hombre es gobernado por el hombre y es responsable ante el hombre. Desde el punto de vista del gobierno, la caída del hombre fue la caída del gobierno de Dios al gobierno propio y luego del gobierno propio al gobierno del hombre. Cuanto más uno es regido por Dios, más noble se vuelve. Pero cuanto más uno es regido por el hombre, más despreciable se vuelve. Hoy la condición del hombre es un completo rechazo al gobierno de Dios. Hay posibles minorías que están bajo el autogobierno, siendo controlados por su conciencia. Sin embargo, el impacto de la conciencia es muy débil. La mayoría está viviendo bajo el gobierno humano y nunca se conforman a este gobierno a menos
que estén siendo regidos por alguien directamente. Sin embargo, muchos aún fallan en esta dispensación del gobierno humano. Ellos no solo desobedecen, sino que también procuran escapar y aún derrocar el gobierno de un hombre. Lo que vemos hoy es una condición rebelde y desordenada. Por lo tanto, el hombre es un fracaso total, ya sea bajo el gobierno de Dios, de sí mismo o del hombre. Ya que el hombre se ha degradado del gobierno de Dios al gobierno humano, Dios, al salvar al hombre, debe recobrarlo del gobierno humano y llevarlo al gobierno divino para que el hombre pueda vivir otra vez delante de Dios en sencillez y bajo su autoridad directa. Sin embargo, este tipo de recobro no puede ser llevado a cabo en corto tiempo. Así como el hombre se degradó, cayendo del gobierno divino al gobierno humano, pasando por la etapa del autogobierno, así mismo es el plan de Dios en su recobro. El hombre debe devolverse por sus pasos del gobierno humano al gobierno de Dios, pasando a través del autogobierno, ya que el autogobierno es el paso entre el regir humano y el gobierno de Dios. Cuando el hombre es salvo, primero debe ser liberado del gobierno humano y regresar a autogobernarse. Todos aquellos que viven bajo el gobierno humano viven delante del hombre, no se atreven a hacer muchas cosas por temor al hombre. Cuando ellos no están bajo la jurisdicción y observación del hombre, pues hacen lo que les place. Sin embargo, los que están bajo el autogobierno no obran así. Ellos viven por el sentir de su propia conciencia. Siendo controlados por su conciencia, ellos no necesitan ser regidos por otros. Ellos se restringen en toda su expresión y comportamiento, no por su temor al hombre, sino por el gobierno de su conciencia. Ellos son libres para actuar solo cuando su conciencia lo aprueba. Exteriormente, ellos aparentan estar bajo el gobierno del hombre, pero en la práctica este gobierno es innecesario porque sus conciencias son suficientes para regirlos y controlarlos. Lamentablemente, la condición de muchos creyentes hoy en día no es esta. Su comportamiento aún requiere del gobierno del hombre. Por ejemplo, los estudiantes deben ser controlados por sus maestros, los niños por su padre, el personal en las empresas por sus supervisores. A menudo que ellos solo les importa los que están alrededor exteriormente, pero no les importa la conciencia por dentro. Esto prueba en gran medida que ellos aún están viviendo bajo una o en la condición caída de estar siendo regidos por el hombre. Por lo tanto, solo los tratos severos con nuestra conciencia nos librarán de la condición caída del gobierno humano para llevarnos al gobierno de la conciencia. Entonces, en todas las cosas podremos vivir y actuar de acuerdo con el sentir de nuestra conciencia. Sin embargo, la meta final al tratar con la conciencia no es simplemente que seamos restaurados al autogobierno. La meta final es algo más avanzado, el gobierno total del Santo sobre nosotros. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, amado. La gracia del Señor sea con vosotros.